En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes, un programa cultural que busca resaltar aquellos cuentos, novelas e historias de autoras y autores ecuatorianos contados y no contados. Soy Cristian Navarrete y junto a Marcelo estamos listos para acompañarlos. Durante la siguiente hora, hoy les tenemos un programa dedicado a la vida y obra de Pablo Palacios. Buenas tardes a todos, gracias por escucharnos. Así es, Cristian, hoy le dedicamos este espacio a Pablo Palacio y su obra. Querida audiencia, vamos a comenzar con una breve biografía de Pablo Palacios. Él nació el 25 de enero de 1906 en Loja y muere en Guayaquil el 7 de enero de 1947. Fue un escritor y abogado y profesor. Fue uno de los fundadores de la vanguardia en Ecuador e Hispanoamérica, un adelantado en lo que respecta a estructuras y contenidos narrativos, con una obra muy diferente a la de los escritores del costumbrismo de su época. Pablo Palacios salió del último rincón del país, como lo catalogaban en su época a Loja, para hacer literatura más atrevida, de contenido artístico y temático que se haya hecho en este país. La literatura de Palacio es audaz en su asunto, en su ironía afilada e inédita para el medio en el cual escribió en su época. Así es, y desde muy pequeño Pablo Palacio demostró esa capacidad literaria tanto en creatividad y cuanto a estructura narrativa. Bueno, pues les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook, Twitter y Snapchat como Barba Azul Radio, y pueden escribirnos al WhatsApp con sus comentarios y mensajes al 09840 75 461 con sus sugerencias y saludos. Hoy le dedicamos, querida audiencia, al programa a la vida y obra de Pablo Palacios, escritor ecuatoriano, uno de los más grandes que ha dado esta tierra, considerado por muchos como uno de los más sobresalientes de la literatura ecuatoriana y como entendemos para todos es uno de los grandes, muy grandes, valga la redundancia, escritor ecuatoriano. Y también reconocido a nivel latinoamericano y europeo. Pero antes de empezar a fondo con nuestro tema, ¿qué tal si descansamos con el primer tema musical? Con ustedes la agrupación Papaya Dada con el tema ¿De dónde vengo? Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor, un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! Mi lindo
buscado, me ha llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender sus ramas, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya Te llevo en mi corazón. Lindo Ecuador. Sí puede ser. Hoy quiero cantarte, tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya Te llevo en mi corazón. Qué manera más movida de empezar esta tarde con el tema de dónde vengo del grupo Papaya Dada, que contó con la participación de Milena Tiesa y Mariela Condo, que escucharon a continuación. Así es, hoy le dedicamos el programa a Pablo Palacios y qué mejor manera de hacerlo de manera alegre, amena y divertida. Así es, Marcelo, mi querida audiencia, antes de continuar, quiero pedirles disculpas y para las personas que conocen la obra de Pablo Palacio, no abarcamos todo lo que ustedes quisieran escuchar, les prometemos que va a estar entretenido y vamos a hacerlo. Sabemos de la mejor manera. Sabemos que Pablo Palacio es uno de los mejores escritores ecuatorianos, si no el mejor, pero vamos a hacer todo lo posible para que este programa esté entretenido y que los datos que les vamos a dar sean de su interés. Saludos, antes de eso voy a mandar saludos a Valeria de la Torre, que nos está sintonizando. Muchísimas gracias por su sintonía. Otros saludos también para las hermanas Tatiana y Jessica Rodríguez, que nos escriben desde Uyumbicho. Así es, y como dice la canción ¿De dónde vengo?, es una de las frases con las cuales me quedo el día de hoy y que por eso tiene relación con lo que decimos, con este gran hombre Pablo Palacio. De dónde vino, para la gente que no conoce, es un escritor ecuatoriano. Y también partimos del tema de dónde vengo, porque Pablo Palacio, para su época, nació en 1906 en el rincón más alejado del Ecuador, el rincón olvidado, le decían algunos en aquella época, era Loja, por su difícil acceso, pues el tiempo les permitía solo moverse a través del lomo de mula y no existían carreteras tan modernas como ahora. Si me permite, querida audiencia, voy a dar una pequeña anécdota de Pablo Palacios, que cuenta que a su corta edad no daba señales de buena inteligencia. Y un día su niñera lo llevó a lavar la ropa al río. Por la inquietud del niño, este se perdió. Lo buscaron incesantemente, lo encontraron deshecho, amoratado entre la vida y la muerte. Sin embargo, el niño descubrieron que ya era otro muchacho, el cual ya no balbuceaba ni tampoco tartamudeaba como era su niñez, cual fue su niñez para Pablo Palacio. En la escuela era un buen estudiante, tenía buenas calificaciones, ganó varios premios por aquello. Además fue premiado por un texto que él escribió y ya se daba esos dotes de escritor en su época. En esa época, para ser considerado escritor,
había que publicar en algún periódico. O tenías que ser reconocido por alguna autoridad que te diera la validez. Aumentando la anécdota que Cristian nos trae a colación, Pablo Palacio sufre el accidente de caerse en una sequía, ¿no? Y tal vez se dice que se rompió la cabeza y que le cogieron 77 puntos, y que luego de que lo encontraron curó su herida y le quedó un pequeño hueco en la cabeza, que fue lo que facilitó que al reaccionar ya fuera otro Pablo y pudiese despertar su genio. Así es querida audiencia, y como es de costumbre, el Galpón de los Cuentos Vivientes les invita a ustedes a leer la obra del gran Pablo Palacio. A los 6 años queda huérfano de madre, por lo cual pasa a tutelaje de su tío, quien le ayuda a seguir sus estudios, y a los 8 o 10 años, participa en el primer concurso literario realizado en su ciudad y gana y es reconocido gracias a su primer cuento, El huerfanito. Uno de los más grandes cuentos que ha escrito Pablo Palacio y que más se reconoce dentro del ámbito literario es El hombre muerto a puntapié. Perdón, sí, Marcelo, sí. Publicado en 1927, cuando Pablo Palacio había terminado ya sus estudios universitarios, obteniendo el título de abogado, doctor en jurisprudencia, y ya empezaba a darse a conocer en el mundo literario de aquella época. Benjamín Carrión tendría grandes elogios para el joven escritor y admitiría tiempo después que gracias a Pablo Palacio su vocación literaria aumentó mucho. Sí, si pueden, léanlo, es un gran cuento, es uno de los mejores que se han escrito en el país. Nos damos cuenta que El hombre muerto a puntapié es un libro que ya revela a Pablo Palacio como escritor. Tiene mucho de Poe, de Mausapán, de Pirandello, Flower, pero sobre todas las cosas tiene de Pablo Palacio. Le da un toque muy especial a Pablo Palacio, es romper ese socialismo que se vivía en aquel momento, y por eso se lo considera el fundador de las vanguardias, por proponer una novela psicológica muy llamativa para el contexto ecuatoriano en aquel momento. El cuento Un hombre muerto a puntapié es totalmente antirromántico, también tiene un sentido interior que marca el descrédito de la realidad. Marca el descrédito de la realidad y centra al ser humano como personaje principal dentro de las acciones de la obra y dentro de las acciones que conllevan a que esto suceda. Este cuento se nutre de un humor negro y al mismo tiempo de un visceralismo bastante fuerte. Por eso también recibió grandes críticas. Así es, vemos que Pablo Palacio en su obra también es elegante en su ironía, en la desesperanza, en el espíritu de esa rebelión que no se escribía en esa época, que no se atrevían a escribir sobre ciertos temas. Y la importancia que tiene Pablo Palacio con este cuento es la espontaneidad, lo natural, lo desenvuelto que se hace este texto, que no tiene ningún problema en seguir su trayectoria a lo que va. Todo dramatismo y toda sensiblería es ajeno al cuento Un hombre muerto a puntapiés. Realmente este cuento abarca muchas emociones y se puede dar diferentes lecturas. Los abogados le han dado una lectura jurista al cuento, centrándose en el detective que empieza la investigación acerca de por qué sucedió esto. También los sociólogos le han dado por la descripción que hace Pablo Palacio de la ciudad, y al mismo tiempo los psicólogos han estudiado tanto al detective como al hombre muerto a puntapiés y sus trastornos. Así es un cuento urbano también, es un cuento abierto, por ese motivo es uno de los fundadores de la vanguardia, Pablo Palacio. No solo aquí en el país, como ya dijo Marcelo, es también en Latinoamérica. Así es, nos llegan otros saludos. Un saludo para Álvaro Cuadra, que siempre nos escucha y dice: el programa se ve interesante. Vamos a ver cómo sigue. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu sintonía, y seguimos con esta reflexión acerca del cuento Un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio. Como ya les dije anteriormente, les invitamos a leerlo, no se van a arrepentir de aquello. También Pablo Palacio, Marcelo y audiencia, pretende, y también dentro de su genialidad radica en eso, en hallar una comparación dentro de esto que me parece el final tan sublime que es de aquel cuento, que es cómo haya esa comparación para el sonido que
que produce un puntapié en la nariz. Realmente lo hermoso de Pablo Palacio es cómo utiliza las figuras literarias, la onomatopeya, la descripción, la metáfora incluso, y los diálogos tan precisos, tan claros y concisos, que hace que el lector disfrute de una verdadera joya. Así es, ese tan conocido chac, Chac. chac, chac, ese sonido tan fúnebre y tan concreto que ningún otro cuento, bueno, Que personalmente hablando no he podido ver esa imagen y ese sonido en a otras través obras. de las palabras. Bueno, realmente Pablo Palacio crea un mundo literario fuera de serie para su época y todavía sigue calando tan hondo dentro de nuestro tiempo. Aquel chaj se queda grabado y no se sabe si nos asusta o nos apasiona, porque a veces un patazo despierta la bestialidad que tenemos adentro. Así es, y vamos a dejar por un momento ahí el tema de El hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio y vamos a escuchar el segundo tema de hoy. Querida audiencia, disfrutemos de la melodía, de la melodiosa voz de La Toquilla interpretando La Bocina. Dale una de sal. Esta fue La Toquilla, hermosa manabita que nos interpreta el tema La Bocina. Continuamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes y hoy estamos hablando de la obra y vida de Pablo Palacio, el escritor más representativo de nuestras letras. Así es, querida audiencia, y seguimos conversando sobre El hombre muerto a puntapiés
y cómo este cuento traspasa no solamente la novela policíaca, sino la novela psicológica y la novela médica, si se puede decir. En este sentido, como los forenses y también cómo también se ha dado este cuento, perdón que me pase otro tema, este cuento dentro del periodismo, dentro de esas clases de periodismo, cómo se maneja este asunto de los medios en un hecho de violencia, en un hecho de muerte. Bueno, realmente Pablo Palacio nos abre un campo bastante amplio, el momento que nos presenta la situación que vive el hombre muerto a puntapiés y el detective que va tras sus pasos. El comentario de Cristian a través del manejo de los medios en un acto de violencia es muy válido en este momento por el hecho de que gracias a las noticias publicadas en el periódico que se nombran en el cuento, el detective empieza a construir lo que pudo haber sido el contexto de los sucesos antes de la muerte del personaje. Así es, y como anécdota también se puede decir que todo mundo, después de haber escuchado o leído este cuento, buscaban en qué diario, buscaban en El Comercio este cuento que luego fue publicado, sí, pero cómo Pablo Palacio nos lleva a eso, ¿no? A esa burla de la realidad y de todo este manejo que tienen los medios en búsqueda de una verdad en el cual era totalmente ficción, sacada de su cabeza, de su mente brillante, como fue Pablo Palacio. Así es, Pablo Palacio no solo fue un formidable escritor, sino también incursionó dentro de la política como partidario. Trabajó para la Asamblea y también incluso para los estudiantes de filosofía y en la Universidad Central, fue decano de esta facultad. Una de las cosas que podemos acotar, que no sé si la audiencia me puede luego decir si es verdad o no, pero sabía que en la Sorbona, en Francia, daban cátedra sobre la literatura de Pablo Palacio. Incluso también en la Universidad de La Habana, en Cuba, y en la Universidad Católica de Chile, también se le dedica un capítulo especial a la obra de Pablo Palacio. Así es, y en este punto podemos también criticar dentro de la educación, dentro de los currículos de los colegios y de las universidades, que a Pablo Palacio se le deja muy por fuera o se lo topa muy por encima su obra literaria, su vida. Por lo tanto, vemos que es importante reconocer lo que hizo Pablo Palacio dentro de su literatura. Por lo tanto, vemos que es importante que se tope. Si han universidades destacadas de otros países dan cátedras sobre este personaje ecuatoriano, vemos que acá no se le da la importancia que se debe a este personaje. Tal vez probablemente esto se deba a la complejidad de la obra en sí que representa Pablo Palacio, por el hecho de que es un poco complejo, ¿no? Cuando uno empieza a leer en el colegio está leyendo cosas muy flojas y de repente que te presentan a Pablo Palacio, que te describe una ciudad completamente diferente, una situación humana distinta a la que está uno acostumbrado cuando es joven, te rompe y te desenamora de este escritor. Pero sin embargo, la importancia que tiene Pablo Palacio y la riqueza que tiene su obra es de reconocer. En este sentido, Marcelo y audiencia, yo creo más que complejo, más bien en este sentido de que es incómodo Pablo Palacio. La incomodidad que genera sus escritos y sus textos, que la gente cree que va a provocar ciertas conductas o valores o antivalores dentro de los estudiantes. Yo creo que es eso, es incomodidad que genera leer a Pablo Palacios, y esa ciudad que nos muestra tan cruda y tan desnuda hace que no se lo tome en cuenta. Yo creo personalmente que no se lo tome en cuenta en las escuelas, colegios y universidades. Es bastante fuerte lo que dices, Cristian, y yo comparto de cierta manera lo que acabas de decir, porque si bien es cierto, Pablo Palacio es un escritor muy desencarnado y demasiado crudo con lo que quiere decir y cómo lo cuenta, ¿no? Tiene otro cuento, El antropófago, que narra la historia de un hombre que se termina comiendo la nariz de su hijo y luego posteriormente a su esposa, y él ahí mismo lo dice, ¿no? El sabor de la sangre y de ese cartílago que se desmiembra, realmente a uno lo perturba y uno dice, ¿qué pasa si un niño lo lee? ¿Qué pasa si un joven lo lee? Tendrá un comportamiento erróneo, pero recordemos, es una obra literaria que está reflejando la necesidad del ser humano en aquel momento de ya no solo verse políticamente, sino verse hacia adentro. Por eso Pablo Palacio es uno de los iniciadores de la vanguardia y de la novela psicológica ecuatoriana. Así es.
y también podemos ver que dentro de eso mismo, dentro de la seriedad que cabe esos ciertos personajes, vemos que hay un humor satírico, un humor negro, como tú decías, Marcelo, anteriormente. Por lo tanto, me parece que es importante que todo mundo, y les invitamos nuevamente, el Galpón de los Cuentos Vivientes les invita a leer a Pablo Palacio, que es algo que no se topa en el colegio, que se topa muy por encima, lo cual vamos a ver y vamos a entender y vamos a observar imágenes mentales de todo lo que nos trata este gran escritor ecuatoriano de ponernos en sus textos. Correcto, Cristian. Y bueno, tanto se ha hablado en los últimos años de Pablo Palacio, se les ha dedicado tesis. En España, si no estoy mal, en 1991 se realizó en la Universidad de Salamanca la presentación de un tema que se titulaba El realismo en la obra de Pablo Palacio y el realismo en la actualidad sin Pablo Palacio. Pablo Palacio cala muy hondo por el hecho de que en los últimos 20 años, de aquí 20 años atrás, se lo empezó a tomar con mucha importancia por el hecho de que era una novela completamente diferente. Rompe con el socialismo del grupo de Guayaquil, rompe con el indigenismo y se toma completamente un ámbito desconocido para aquel momento. Agustín Cueva, un gran ensayista ecuatoriano, le dedicaría un ensayo completo y diría que es un escritor pequeño burgués, porque está tocando temas completamente alejados al contexto que en ese momento en Ecuador se trataba. Así es, como topamos en un programa anterior sobre el cine y la literatura, vemos que, como tú decías, aquí sí entra lo complejo de Pablo Palacio, cómo el cine deja a un lado a las historias de Pablo Palacio, y disculpen si es que ya se ha hecho o no se ha hecho. No creo que se lo haya no hecho he encontrado yo una producción de los cuentos de Pablo Palacio con la altura que amerita, ¿no? Por lo tanto, vemos esa complejidad dentro de esto, cómo manejar estas obras. Vemos que lo fuerte del Ecuador son los documentales y ciertas obras literarias que tienen que ver con los personajes ya dados, como vemos en José de la Cuadra, con La Tigra, Los Sangurimas, que incluso fue serie de televisión. Bueno, Pablo Palacio ha tenido varias interpretaciones dentro del cine, cortometrajes muy pequeños, La vida del ahorcado, que se filmó un fragmento en el Colegio Mejía, Incine recientemente, creo que fue hace 2 años atrás, en el 2014, que hizo una adaptación del Antropófago, y El hombre muerto a puntapiés ha tenido varios cortometrajes muy cortos, pero la complejidad de la lectura y de las múltiples lecturas que se le da a Pablo Palacio es lo que dificulta hacerle un reflejo cinematográfico adecuado o para los gustos de las personas que los leen, ¿no? Incluso la comunidad LGBTI lee el hombre muerto a puntapiés y se identifica con el personaje que es homosexual porque se fija en un niño, lo está persiguiendo, lo está acosando y su padre sale a defenderlo y lo termina dándole las patadas del caje. Sí, así es. Hablando. Sí, y como estábamos conversando aquí, querida audiencia, cómo estos temas, ¿no? De aquí ya entra ya el tema LGBTI. Que hablamos hace unas semanas atrás. Ajá, no se topaba en esa época. Pablo Palacio lo toca. Claro, si en esta época uno todavía tiene como esos empachos morales de la gente, incluso ya en esa época era mucho peor. Así que vemos cuál es la importancia de cómo nos transmite y cómo nos lleva hacia una nueva lectura de estos temas Pablo Palacio. Sigamos avanzando. Pablo Palacio, como ya lo dijimos, realmente catapulta una nueva literatura ecuatoriana, abre un nuevo contexto, incluso Un hombre muerto a puntapiés y posteriormente la obra de la que vamos a hablar, que es Débora, es enviada a Chile para que se la publique ahí, recibe buenas críticas, excelentes críticas, y todo el mundo empieza a hablar de Pablo Palacio. Tal vez aquí se le dice a Pablo Palacio de que escribía por culpa de la locura. El accidente que sufrió de niño y que le abrió la cabeza fue causante de que empezara a sufrir delirios y posteriormente fuera internado en una clínica psiquiátrica. Muchos críticos dicen que escribió durante su locura y que es por eso la complejidad de su obra, pero recordemos que Pablo Palacio muere a los 40 años a causa de los inicios de su locura, y toda su obra lo hizo bajo su estricto nivel de conciencia. Sí, querida audiencia, vamos a dejar el tema por un momentito. Vamos, como ustedes saben, el tiempo en la radio pasa muy pronto. Vamos a los mensajes de la Casa de la Cultura.
muy cortos mensajes y volvemos. Ya estamos de regreso. Estamos de regreso con Pablo Palacio, Vida y Obra. No te vayas. Regresamos después de remojar la cotorra. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural, y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos. Radio Casa de la Cultura 940 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Este es el Galpón de los Cuentos Vivientes. Les recordamos que nos pueden enviar sus mensajes y saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 0984075-461. Hoy estamos hablando de la vida y obra de Pablo Palacio. Así es, mando un saludo muy caluroso para Rosario Morales y para Jessy Reyes, que nos están escuchando esta tarde de miércoles en el Galpón de los Cuentos Vivientes, en este tema tan bonito que hemos topado, que es Pablo Palacio, vida y obra. Paul Camas nos escribe desde Amaguaña diciendo, chicos, es la primera vez que escucho un programa de literatura en la Casa de la Cultura. Bueno, tal vez es la primera vez que esté escuchando la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, continuamos con la vida y obra de Pablo Palacio y hoy continuamos hablando de la obra Débora, su novela. Así es, vemos que en su obra, en esta novela Débora, vemos ya cómo influye todo la ciudad en sí, como la ciudad ya desnuda dentro del Quito mismo de esos años. Como vemos aquí ya aparecen personajes ya muy marcados dentro de su psicología, dentro de su físico, dentro de sus móviles y sus conductas. Así es, Pablo Palacio en Débora hace una descripción completa, no solo de personajes, sino también de los lugares. Nos describe la ciudad, como por ejemplo las calles La Chilena, los barrios San Blas, San Juan, y nos describe a los personajes, empezando desde el teniente, que representa la fuerza policial y el poder simbólico que ésta abarca, y nos refleja a un personaje un poco que enamora a los que lo leen, que es Débora, ¿no? Y nos representa a una mujer que podría ser, como Donoso Pareja diría en algún momento, todas y ninguna. Así es, dentro de esta novela vemos cómo maneja esa narrativa dentro de la ciudad y cómo por ejemplo marca y caracteriza a La Ronda, que muchos de nosotros conocemos, y en esa época, como va diciendo, que es un relleno que se va acumulando la gente y cómo va proyectando ya sus textos hacia la ciudad y las personas que, como dijimos anteriormente, burladas de esa realidad en la cual todos veían pero no se atrevían a contarla. La riqueza de Débora es que da una nueva señal de vida en la obra de Pablo Palacio. Después de haber presentado Un hombre muerto a puntapiés o La vida
o El antropófago, Pablo Palacios se lanza a un proyecto mucho más fuerte, que es la narrativa compleja de una novela. En esta obra, Débora, el autor lo que hace es presentarnos las situaciones cotidianas, no solo de la ciudad, sino también sentimentales del personaje. Así es, por lo tanto también cómo maneja el personaje, como tú dijiste antes, Marcelo, el teniente que tiene como esa fuerza y ese ejercicio del poder en la ciudad, y como esta bailarina y también se diría una chica bohemia dentro de la ciudad, cómo se manejan esas dos caras en una dicotomía tan clara, ¿no? del teniente, que es recto de su posición, que es moralista, y la chica en la cual vive en la noche, sale y hace otras cosas de las cuales muchas de las personas de esa época, e inclusive de esta época, dan su ojo crítico acerca de su comportamiento. Así es, dentro de Débora lo que podemos evidenciar es cómo Pablo Palacio construye las relaciones de poder dentro del contexto nacional y dentro principalmente de la capital. Pues como ya lo decíamos, la figura del teniente representa el poder, un fragmento del poder estatal, mientras tanto Débora representa en sí a la ciudadanía y representa cómo estos dos polos casi opuestos en su totalidad llegan a chocarse en algún punto de la noche. Así es, somos el Galpón de los Cuentos Vivientes y les invitamos a leer la novela Débora de Pablo Palacio. Vamos a pasar a la importancia que tiene, como otro de los puntos dentro de esta tarde de miércoles, la importancia de Pablo Palacios. Pablo Palacio tiene la importancia de ser la afluente de donde las nuevas voces literarias del Ecuador se nutrieron. Por ejemplo, Willo Roales Hualca es un gran lector de Pablo Palacio, César Dávila Vázquez también ha sido un lector de Pablo Palacio, y las nuevas olas ven a Pablo Palacio como el canon de nuestra literatura. Así es, también podemos ver y entender dentro de la obra de Pablo Palacio ese humorismo, ese humor negro, el costumbrismo satírico, la ironía, incluso el insulto dentro de sus obras. Como podemos acotar, también el humorismo se puede decir que tiene sentido, no cae jamás en la anécdota pueril ni en la alusión ordinaria y barata en el juego de las palabras ni en el facilismo sexual y bohemio que se puede tocar en estos temas dentro de una ciudad. La genialidad del autor radica en ese mutualismo que tiene su obra. Va desde el cuento Un hombre muerto a puntapiés, pasa por la novela Débora, y posteriormente nos presenta una novela que rompe para toda estructura narrativa, que es la novela subjetiva La vida del ahorcado, en donde francamente hay que leerlo de manera pausada, tranquila, y ha sido una obra muy poco analizada en la actualidad por la complejidad y la multiplicidad de lecturas que se dan, y varios autores han hablado de Pablo Palacio, de que La vida del ahorcado fue su pequeña joya que nos dejó a todos confundidos. Por lo tanto, vemos y sabemos que Pablo Palacio fue el Buster Keaton del humorismo, aquel cómico que nunca se reía de aquel mismo, de sus obras, de lo que él podía contarnos, aquel humorismo deshumanizado que se volvió, que yo diría incluso ese humor negro del cual nadie quería tratar en esa época. Pocas personas se atrevieron a tratar a Pablo Palacio durante su época de cordura, llamémoslo así, como fueron Jorge Carrera Andrade, el mismo Benjamín Carrión, a quien le dedicó varias cartas y tuvo una relación epistolar, y admiraban de Pablo Palacio la solidez de su palabra y al mismo tiempo la inteligencia con la cual concatenaba las situaciones que describía. Pablo Palacio también tenía en su importancia el don de atravesarse ante todas las cosas que sucedían y predominaban en él. También podemos decir que tiene una fuerza de inercia ante la emoción, una resistencia pasiva y una inercia ante la moral. Lo deshumanizaban fundamentalmente dentro de estos puntos. Correcto. Para las personas que estén interesadas en leer la obra de este grandioso escritor, les recordamos que la Casa de la Cultura publicó sus obras completas, pueden encontrarlas en las librerías, en la biblioteca de esta entidad, y también varias editoriales
le dedicaron tomos completos a su obra. Antares lo hizo, en Cuba, Casa de las Américas tiene su obra, Monte Ávila de nuevo vuelve a hacerse presente, Losada también lo hace, y Sudamericana. Pablo Palacio ha calado no solo dentro de nuestra memoria histórica y dentro de nuestra literatura ecuatoriana, sino también que dejó una huella imborrable dentro de la literatura latinoamericana y mundial. Así es, vamos a dar paso a un mensajito. Jorge Luis Yangua nos escribe y dice: saludos amigos, una pregunta. ¿Cómo se llama el libro de Pablo Palacio que habla de la situación nacional de los indígenas y los negros en comparación con los mestizos? Muy buena pregunta. Realmente nos ha tomado la lección, todos los días aprendemos algo nuevo. Le recordamos a nuestro querido amigo que puede encontrar la obra completa. Recientemente la Casa de la Cultura lanzó una nueva reedición, tal vez se encuentra ahí. Sí, porque en todos los cuentos de sus obras completas, como se llama el recopilado de Pablo Palacios, no se encuentra, o yo no he encontrado esa relación dentro de esto. Si Jorge Luis diste una lectura y no te acuerdas sobre eso, no sé, porque Pablo Palacio más bien criticaba eso del indigenismo y de eso que ya escribían autores anteriores a él. Exacto. Recordemos incluso que retomemos a Agustín Cueva. Él en un ensayo proponía el debate que existe dentro de nuestra literatura, que es Icaza-Palacio, el indigenismo contra la vanguardia. Así es, seguimos, esperamos que te haya ayudado esto, y igualmente vamos a buscar... Gracias por ampliar nuestro horizonte y darnos una nueva pista sobre la huella de Pablo Palacio. Así es, Pablo Palacio también podemos decir que no es artificial y su originalidad no es rebuscada. Su infancia sin padre, sin madre, como dijo Marcelo, atendida por sus parientes, sin canciones de cuna, sin cuentos de hadas, sin mimos, hicieron que Pablo Palacio, el escritor que tanto admiramos, por tal motivo Pablo Palacio no aprende a ver las cosas desde el sentimentalismo, sino que cultiva el sentido de las relaciones muy directas y muy crudas dentro de su vida. Es por eso la importancia de este escritor dentro de nuestra literatura, por el hecho de que rompe con el modernismo que tenían los decapitados, rompe con el indigenismo de Icaza y con el socialismo del Grupo de Guayaquil, reiteremos esto, y se propone a presentar una construcción diferente. César Dávila Andrade, el escritor que hablamos la semana pasada, le dedicó un poema a Pablo Palacio, llamándole el nuevo escritor de la nueva generación. Bueno, vamos a escuchar ahora el tercer tema. Sally Mileto nos acompaña con su tema Débora. Disfrutemos. Conozco
Después de matar, las mujeres siempre miran a las estrellas. Ya estamos llegando a la parte final y de seguro aún no los convencemos de lo genial que resulta leer a cualquier autor, sea ecuatoriano o internacional, y en este caso a Pablo Palacio. Por ello queremos invitarles a que busquen la obra de este escritor ecuatoriano tan importante. Que es para nosotros un honor haberlo tenido dentro, que haya nacido dentro de nuestras fronteras y que sea un verdadero inspirador a las nuevas generaciones literarias. Así es, Pablo Palacio es un determinista esencial, como hemos visto durante este tiempo. Los personajes de su obra evolucionan, no, andan sueltos de la mano de Dios y también de la mano de su propio autor. También son personajes, no son personajes comunes y corrientes, al contrario, son casos clínicos, como venimos hablando, son pederastas, antropófagos, sifílicos. Por lo tanto, vemos que en este sentido, lo importante de los personajes de Palacios es que dentro de su arbitrariedad de construirlos por este escritor, son también perfectamente lógicos dentro de sus costumbres y conductas en los textos escritos. He ahí la razón de por qué Pablo Palacio es incómodo, ¿no?, para las conciencias moralistas de la sociedad, tal vez por esos temas ocultos, esa ciudad amonstruada en la noche, deformada y un poco asesina. La riqueza que tiene su obra es sencillamente que toca esos temas incómodos y los vuelve sumamente bellos. Así es, seguimos con Pablo Palacio y su obra. También podemos decir que estos personajes se desenvuelven en su conducta y cómo el autor los maneja. Y también el autor no los mantiene en ese plano de la anormalidad, hablando y diciéndolo eso entre comillas. Ve más bien en lo humano que pueden ser, y también lo deshumanizante que es la gente que los mira, como por ejemplo esa mujer, la doble y única mujer, otro gran cuento. Claro, otro gran cuento de Pablo Palacio, en el cual nos destaca una mujer con dos cabezas dentro de un solo cuerpo, donde también podemos ver la monstruosidad dentro de lo estético y lo normativo, pero también dentro de lo humano, cómo vamos nosotros perdiendo eso si vemos a alguien diferente. Eso nos quiere decir, bueno, Marcelo, ¿quiere continuar con eso? Así es. La obra de Pablo Palacio topa diferentes temas, ya lo dijimos antes, y también respondiendo al mensaje que nos llegó hace pocos minutos sobre la obra de Pablo Palacio que hablaba de los mestizos, de los indígenas y negros vistos desde los mestizos, le queremos decir a nuestro amigo que Pablo Palacio tocó temas subjetivos, temas psicológicos, temas clínicos e incluso temas filosóficos. Tal vez el único tema político que realmente tocó, pese a que Palacio también fue militante, fue en su tesis doctoral, que hablaba de las letras de cambio y cómo se cobran estas en su época. Así es, dentro del cine también vemos cómo se asemeja esto en la película de David Lynch, El hombre elefante, que tiene como una similitud dentro de los personajes de Pablo Palacio, dentro de estas personas que no caben dentro de la normalidad de la ciudad, sino que caben en la normalidad del ser humano, que son totalmente distintos, pero no dejan de ser humanos. Y eso es la genialidad dentro del autor.
Pablo Palacio propone hacer una lectura del otro a través de sus ojos, de que dejemos de verlos con ojos de monstruos, como diría Foucault, y empecemos a verlo con ojos de lo que realmente son, seres humanos que sienten, viven la ciudad a su manera, a nuestra manera, con la cotidianidad que nosotros también cargamos sobre nuestros hombros, pero con elementos que embellecen y ensombrecen su forma de vivir. Así es, Pablo Palacio también predica la igualdad de todas las realidades, como hemos visto, dentro de su literatura, en su obra, especialmente en Débora, de la cual ya hablamos. También podemos decir que la obra de Pablo Palacios está nutrida de imágenes. Vemos que no solamente es del texto, sino nos amplía hacia un lugar más lejano, que son las imágenes, y dentro de esto tiene un sentido irónico y de estabilizador de cuando uno lee las obras de Pablo Palacio. Se ha hablado tanto de Pablo Palacio, incluso se sigue hablando tanto que ya se le dedican nuevas tesis. Diego Falconi incluso está trabajando a Pablo Palacio en su obra Un hombre muerto a puntapiés para darle una lectura desde el feminismo en su tesis que se presentará muy pronto, que es Literaturas Maricas. Así es, como nosotros, como el Galpón de los Cuentos Vivientes, agradecemos mucho a todas las personas que nos están sintonizando y de este tema que hemos topado el día de hoy, que es el gran escritor Pablo Palacio. Discúlpenos si no hemos abarcado casi la mayoría de las obras de este grandioso escritor, pero el tiempo es muy breve, pero nos gusta compartir con ustedes. El objetivo del Galpón de los Cuentos Vivientes es ese, invitarles a ustedes a que se inmiscuyan en el océano inmenso de la literatura y que aprendan a nadar pese a las grandes olas. Así es. Muchísimas gracias por su sintonía y seguimos con este gran Pablo Palacios dentro de su obra y dentro de sus textos. Pablo Palacio odiaba los lugares comunes, por lo tanto vemos que en sus obras no hay ningún lugar común y por eso es tan auténtico y tan vanguardista dentro de su época. E inclusive yo no he encontrado otro autor que se asemeje a Pablo Palacio. La probabilidad de que se encuentre otro Pablo Palacio es muy diferente y nos agradece tanto de que haya aparecido en nuestro contexto, que nos demuestra que la literatura ecuatoriana tiene eso, la genialidad de reinventarse continuamente. Bueno, estamos entrando ya a la recta final de nuestro programa. Les queremos agradecer a ustedes, audiencia y amigos, por compartir este momento con nosotros, pero antes de despedirnos, o bueno, ya esta es la despedida, vamos a escuchar Vasija de Barro, el último tema del día de hoy, en la voz de Mariela Conto. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Amigos y amigas, somos del Galpón de los Cuentos Vivientes. Solo diré que Pablo Palacio, el novelista, el cuentista que acató toda la realidad total de su universo, acoge de igual forma la posibilidad de un acto heroico o una escena idílica. Como dijo en su momento, él mismo, produciéndose simultáneamente con la picadura de un piojo en el pescuezo. Muchísimas gracias, soy Cristian Navarrete y les esperamos el próximo miércoles con más en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Nos despedimos, soy Marcelo Cruz. Hoy nos acompañó el espíritu de Pablo Palacio y como él mismo solía decir en uno de sus cuentos, yo no soy yo, soy quien tú quieras. Así es, y saludos para Susi Teo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Será hasta la próxima, hasta luego. Amores y desengaños vivirán a flor de tiempos, amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados.